Hola y bienvenidos a todos a nuestro canal Mil Sabias Reflexiones. Queridos amigos, la gestión de nuestras finanzas en la tercera edad es un tema que cada día cobra más importancia y genera más inquietudes. Al llegar al atardecer de nuestras vidas, muchos nos hacemos la misma pregunta crucial. ¿Realmente es una buena idea depositar nuestros ahorros en el banco? ¿Cuál es su opinión al respecto? Nos encantaría que compartieran sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de este video. Amigos míos, durante mucho tiempo, guardar el dinero en una cuenta de ahorros fue considerado el refugio más seguro para la vejez. Era la garantía de que, si la enfermedad llamaba a nuestra puerta o si los hijos, por falta de medios o de corazón, no podían cuidarnos, tendríamos un respaldo en el que apoyarnos. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Hoy, las alarmas suenan advirtiendo de los peligros ocultos que acechan tras esa aparente seguridad. La historia se ha vuelto compleja y confusa, y con ella ha surgido una oleada de estafas que esperan el menor descuido. Personas que creían tener su patrimonio a salvo, de repente se han visto atrapadas en deudas, perdiendo no solo su dinero, sino también la fe en un futuro tranquilo. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Deberíamos confiar nuestros ahorros al banco en la vejez? Acompáñenos en Mil Sabias Reflexiones a escuchar y meditar sobre este dilema a través de las siguientes 4 historias. Primera historia: ahorros de 20 años, el valor de un piso reducido a 3 comidas. Don Manuel García lo cuenta con un nudo en la garganta. La cantidad que deposité era suficiente para comprar un apartamento, pero después de 20 años en el banco, apenas me alcanza para 3 comidas decentes. Esta es la desgarradora realidad de don Manuel, un vecino de un barrio céntrico de Madrid. Entre 1982 y 1985, con el sudor de su frente y ahorrando de su propio salario, abrió 12 libretas de ahorro, depositando un total de 4.100.000 pesetas en diversas cajas de ahorro del Estado. Para que se hagan una idea, el piso donde este veterano del ejército vivía, en ese entonces, lo había comprado por solo 3.100.000 pesetas. En aquel momento, el dinero que guardó en el banco le habría permitido comprar otro pequeño apartamento en el corazón de Madrid. Pero el destino le tenía preparada una amarga sorpresa. 20 años después, sumando el capital y los intereses, la cantidad que recibió fue de apenas 1.977 pesetas. Hubo momentos de apuros económicos, pero nunca quise tocarlo, recuerda don Manuel. Pensaba que esos ahorros eran sagrados, solo para una enfermedad grave en mi vejez o para cualquier emergencia que mi esposa y yo tuviéramos. Incluso cuando se hablaba de la inflación y la devaluación, yo pensaba que, con los intereses, el dinero crecería. La tasa de interés en esa época era alta, un 3% mensual. Además, al estar el dinero en manos del Estado, me sentía completamente seguro. La vida, con sus preocupaciones diarias, simplemente siguió su curso y me hizo olvidarlo. Don Manuel era un electricista de alta categoría en la compañía eléctrica de la ciudad, con un salario de 70.000 pesetas al mes. 70.000 pesetas en esa época era una fortuna, rememora. El dinero tenía mucho valor, el billete más grande era de 5.000 pesetas. El piso que compramos en 1980 nos costó 3.100.000 pesetas. Para ganar un extra, en mis días libres y fuera del horario laboral, hacía chapuzas eléctricas en talleres y casas particulares. Aceptaba cualquier trabajo que me ofrecieran. Tras una vida de trabajo incansable, con 34 años de cotización y 9 de servicio militar, me jubilé. Ahora, en nuestra vejez, mi esposa y yo seguimos viviendo en ese mismo apartamento de 30 metros cuadrados, que después de más de 30 años está abarrotado, húmedo y destartalado. Es tan pequeño que cuando mis hijos formaron sus propias familias, tuvieron que irse a vivir de alquiler. Finalmente, al jubilarse, ya con más de 60 años, en 2002, don Manuel decidió que era hora de retirar sus ahorros. Con sus viejas libretas en mano, fue a la dirección donde había depositado el dinero, pero la oficina de la caja de ahorros ya no estaba allí.
Desconcertado, fue y vino varias veces sin encontrar respuestas. Alguien le explicó que las antiguas cajas se habían fusionado, cambiado de nombre y trasladado, y le aconsejaron que presentara una reclamación al Banco Central. En junio de 2002, después de enviar su reclamación, recibió una carta del Banco de España citándolo a una reunión. Fue como revivir una película del pasado, dice con tristeza. Me sentí tan abatido que guardé las libretas de nuevo en el cajón. La carta le indicaba que debía llevar todas las libretas para que pudieran cotejarlas. Tras esa reunión, el banco le envió una resolución firmada por el director, donde se detallaba cada una de sus libretas y se le indicaba qué entidades bancarias, sucesoras de las antiguas cajas, eran ahora responsables de pagarle. El total, sumando el capital depositado entre 1982 y 1985, más los intereses acumulados hasta el 30 de junio de 2002, ascendía a 10.977 pesetas. Una cantidad que, con la llegada del euro, apenas superaba los 65 euros. No podía creer que de todos los ahorros de mi vida, una suma que esperaba que fuera considerable, fuera a recibir apenas una miseria. Antes de ir a retirar el dinero, ya me había hecho ilusiones. Planeaba comprarles ropa nueva, libros y cuadernos a mis nietos. Pero ¿quién me iba a decir que la suma total de mis ahorros de toda una vida, depositados religiosamente durante 20 años, apenas alcanzaría para pagar un par de cafés? Y pensar que cuando lo deposité, esa cantidad podría haber comprado un pequeño apartamento en Madrid. El señor Mateo recuerda con un nudo en la garganta y una profunda tristeza el día en que recibió la notificación de que el valor total, incluyendo capital e intereses, de sus 12 libretas de ahorro era de apenas unos 10 euros. Fue un shock absoluto, una sensación de vacío y desconcierto. Es un sentimiento muy difícil de describir, dice con la voz apagada. Su esposa, la señora Isabel, añade: incluso ahora, muchas noches Mateo no puede dormir, se consume por la amargura. Sé lo mucho que le duele, pero no puedo hacer nada para aliviar su pena, más que aconsejarle que guarde esas libretas como un recuerdo. Han pasado 13 años desde aquel día, y el señor Mateo cuenta que nunca ha ido al banco a retirar esa insignificante suma. Actualmente, el Banco Central de Madrid todavía custodia sus 12 libretas de ahorro. Nuestra segunda historia. Una pareja de 64 años va a depositar dinero en el banco y cae en la trampa de un seguro de 26 años. Tengo 64 años y vivo en Barcelona. Hace 3 años, mi mujer fue a un banco comercial para abrir un depósito a plazo fijo con 60.000 euros que teníamos ahorrados. Allí, un empleado del banco la invitó a un escritorio aparte para asesorarla sobre un supuesto plan de ahorro e inversión con una rentabilidad mucho mayor que la de un depósito normal. Incluso le ofrecieron un regalo inmediato de 1.000 euros. Cuando le pregunté directamente si se trataba de un seguro, el empleado lo negó rotundamente, afirmando que era un fondo de inversión vinculado al banco. Confiado, acepté que mi esposa firmara el documento. Según el acuerdo, debíamos aportar unos 20.000 euros cada año durante 5 años. El empleado nos prometió que la rentabilidad anual sería muy superior a la de cualquier depósito bancario. Aproximadamente una semana después, el mismo empleado vino a nuestra casa para que mi mujer firmara el contrato definitivo. Confiábamos ciegamente en la institución bancaria, así que no sospechamos nada. Todo cambió en noviembre de 2021, cuando de repente recibí un mensaje de texto de una compañía de seguros recordándome que debía pagar una cuota de 20.000 euros. Fue entonces cuando saqué el contrato para revisarlo y descubrí, con horror, que se trataba de un seguro de vida. El plazo del contrato era desde enero de 2020 hasta enero de 2046, un total de 26 años. Corrí al banco con el contrato en la mano para pedir explicaciones, pero solo recibí una respuesta fría de un nuevo empleado. Usted hable con la persona que le vendió el producto. Pero al preguntar, me enteré de que el empleado anterior ya no trabajaba allí. El banco se desentendió, diciéndome que debía tratar directamente con la compañía de seguros. Pocos días después, una persona que se identificó como agente de la compañía de seguros me llamó para informarme de que el contrato que había firmado no podía modificarse.
Me exigió que siguiera pagando puntualmente o lo perdería todo. Como supuesta solución, me sugirió que pagara durante 3 años, un total de 60.000 euros. Y luego solicitara la cancelación del contrato, asegurando que así solo perdería un poco de dinero. Sin otra opción aparente, mi esposa y yo tuvimos que empezar a pedir dinero prestado para hacer los pagos, con la esperanza de recuperar nuestro capital lo antes posible. A día de hoy hemos conseguido reunir y pagar los 60.000 euros, pero cuando llamé a la compañía de seguros para preguntar por la retirada de mi dinero a final de año, su empleado me informó de que solo recibiría 30.000 euros. Al oír eso, sentí una rabia inmensa por esta forma de actuar, que no es más que una trampa para los clientes, tanto por parte del banco como de la aseguradora, pero me siento completamente impotente. ¿Por qué un empleado de banco aconseja a personas mayores como nosotros comprar un seguro de vida de 26 años sin explicarlo claramente desde el principio? Fuimos al banco a depositar nuestros ahorros. ¿Por qué nos engañaron para que compráramos un seguro de vida cuando el propósito de ambos productos es totalmente diferente? Ahora soy una víctima de la trampa de los seguros, pero tanto el banco como la compañía de seguros se echan la culpa mutuamente y ninguno asume la responsabilidad de resolver nuestras dudas de manera satisfactoria. Para ellos, una vez que pusimos nuestra firma en el contrato, su responsabilidad terminó. Cualquier pérdida o ganancia es problema del cliente, y personas como nosotros nos vemos obligadas a seguir con ese seguro hasta el final si no queremos perderlo todo, por muy abusivas que sean las cláusulas. ¿Tenemos alguna forma de recuperar los ahorros de toda una vida destinados a nuestra vejez? Esperamos sinceramente que las autoridades competentes investiguen pronto para aclarar estas prácticas engañosas y devolver la justicia y la confianza a la gente. Y esto nos lleva a nuestra tercera historia: perderlo todo en la vejez por falta de conocimiento al confiar en el banco. Sentada en su modesto y antiguo piso en un barrio de Madrid, al mencionar la póliza Inversión Serena de la compañía de seguros Vida Plena, la señora Carmen, de 69 años, nos cuenta su historia con un nudo en la garganta. En julio de 2020 fue a una sucursal bancaria para cerrar una cuenta de ahorros. Allí, un asesor le habló maravillas de un producto de ahorro exclusivo, la Inversión Serena, que prometía una rentabilidad altísima, cerca del 10% anual. Le aseguró que podría retirar su dinero con total flexibilidad después del primer año y que el plazo era de solo 6 o 7 años. Confiando en la aparente lógica de la propuesta, Carmen decidió invertir 5.000 euros. Poco más de un año después, le informaron que ya tenía beneficios y, al ir a retirarlos, le entregaron 550 euros. La alta rentabilidad y la facilidad del proceso la convencieron por completo. Sin dudarlo, abrió su cartera y añadió otros 7.000 euros a ese mismo contrato. Meses después, en abril de 2021, al vencer otro de sus depósitos, el banco volvió a contactarla con la misma recomendación. Creyendo que era una oportunidad de oro, Carmen invirtió 6.000 euros más. En total, había destinado casi 18.000 euros de los ahorros de toda su vida a lo que ella creía que eran 2 productos de ahorro. Sin embargo, debido a su edad y a algunas condiciones médicas preexistentes, no cumplía los requisitos para ser la titular. El asesor, lejos de detenerse, encontró una solución. Le indicó que pusiera a sus 2 hijas como beneficiarias. Como sus hijas vivían en Barcelona, el propio asesor se encargó de firmar en su nombre para, según él, agilizar y legalizar los documentos. El 16 de septiembre, la verdad comenzó a salir a la luz. Más de 20 clientes, todos engañados de forma similar, se reunieron para presentar una queja formal. El señor García, también de Madrid, expresó la frustración de todos. El asesor nos engañó deliberadamente, haciéndonos confundir un complejo seguro de vida con una simple cuenta de ahorros de alta rentabilidad. Nos sedujeron con promesas de intereses del 10 al 12% anual. Nunca nos explicaron claramente que estábamos contratando un producto de inversión vinculado a un seguro de vida. Solo decían que el dinero se dividía en 2 cuentas, lo que nos hizo pensar que era como un depósito a plazo fijo de toda la vida.
El señor García añadió que la dolorosa revelación llegó un año después, cuando él y muchos otros recibieron una notificación para pagar la siguiente prima anual. Fue entonces cuando comprendieron que habían sido atrapados en un contrato de seguro. Pero el engaño no se limitaba a la naturaleza del producto. Los propios contratos estaban llenos de información falsa. Por ejemplo, el caso de la señora Isabel Reyes, de 57 años, residente de un barrio obrero de Madrid. A pesar de que vive de una modesta pensión de jubilación, el asesor escribió en su solicitud que sus ingresos mensuales ascendían a la increíble cifra de 8.000 euros. O la señora Elena Soto, ama de casa y sin pensión, cuyos únicos ahorros para la vejez eran 4.000 euros en una libreta, vio cómo en su contrato figuraban unos ingresos ficticios de 4.000 euros al mes. Ante esta situación desoladora, muchas de las víctimas que enviaron quejas formales a Vida Plena, denunciando la ambigüedad y el engaño de los asesores. Sin embargo, en las respuestas escritas que recibieron algunos clientes, la compañía se lavaba las manos, argumentando que los clientes habían firmado los contratos y aceptado las condiciones, por lo que no procedería a la devolución del dinero. En una carta enviada a Laura, una joven de Barcelona, Vida Plena afirmó que ella había estampado su firma en la solicitud del seguro y en la ilustración de los beneficios. Según la compañía, esa firma era la base legal para emitir la póliza y, por tanto, no había motivo para un reembolso. Lo que la compañía no decía, como denunció Laura, es que el asesor había rellenado todos los campos por su cuenta. Ella solo había firmado en una hoja casi en blanco, confiando en que estaba abriendo una cuenta de ahorros, y nunca le mostraron el contrato completo hasta que ya fue demasiado tarde. A día de hoy, la queja formal de Laura sigue sin respuesta. Cuarta historia. El dilema de acumular una fortuna ahorrando toda una vida frente al dolor de cabeza de las inversiones de alto riesgo. He decidido apartar 250 euros cada mes para mis ahorros hasta que me jubile. Tengo 30 años, estoy casado y tengo 2 hijos pequeños. Vivimos y trabajamos en Valencia. Por suerte ya tenemos nuestra propia casa gracias a la ayuda de nuestras familias, así que la vivienda no es una carga para nosotros. Nuestra mayor preocupación ahora es cómo invertir y acumular para el futuro. He hablado con muchos amigos y colegas con más experiencia. La mayoría me aconseja que empiece a invertir cuanto antes en bolsa o en el sector inmobiliario para obtener la mejor rentabilidad. Sin embargo, quizá porque no soy un inversor profesional y mis conocimientos son limitados, esa opción me genera una profunda desconfianza. Mi esposa y yo lo discutimos mucho y llegamos a una conclusión. En lugar de lanzarnos a invertir en un sitio y otro, como es la tendencia ahora, nos concentraremos en ahorrar y acumular. Sé que muchos podrían pensar que esta es una decisión insensata. De hecho, muchos amigos nuestros se opusieron, diciendo que meter el dinero en el banco es solo para que pierda valor. ¿Qué ganas con eso? Pero, desde mi punto de vista, hice un simple cálculo. Actualmente, los ingresos totales de mi mujer y yo son de unos 3.000 euros al mes. Después de cubrir todos los gastos de la casa, la educación de los niños, nuestros gastos personales y otros imprevistos, cada mes podemos ahorrar al menos 500 euros. Destinaremos íntegramente esta cantidad fija a nuestra cuenta de ahorros en el banco. Con los 35 años de trabajo que nos quedan hasta la jubilación, el capital total que habremos depositado será de más de 200.000 euros. Si a eso le sumamos los intereses generados durante todos esos años, podríamos acumular alrededor de 500.000 euros. Así, al terminar nuestra vida laboral, mi esposa y yo podremos jubilarnos con la tranquilidad de tener esa cantidad en nuestras manos. Y ese dinero seguirá generando intereses, sin mencionar que también tendremos nuestras pensiones. 2 personas mayores no comen ni gastan tanto. Creo que tendremos más que suficiente para vivir una vida serena y sin preocupaciones hasta el final de nuestros días. Algunos nos preguntan si eso significa que durante toda nuestra vida laboral no compraremos nada importante, que si todo el dinero va al banco, ¿de dónde sacaremos para lo demás? Sin embargo, eso no me preocupa. Todavía tenemos las pagas extra, las bonificaciones de fin de año y algunos ingresos adicionales de trabajos extra.
Ese dinero extra será para los grandes gastos: comprar un coche, viajar, renovar los electrodomésticos de la casa o invertir en la formación de nuestros hijos. Para mí, ahorrar es la forma más segura de inversión. Por supuesto, su punto débil es el bajo interés, el largo plazo y la devaluación del dinero. Quizá esos 500.000 euros en el futuro valgan la mitad de lo que valen hoy. Es posible que sea cierto. Pero desde la perspectiva de la seguridad de la inversión y la tranquilidad mental que nos dará durante más de 30 años, creo que vale la pena. He compartido esta idea de acumular para el futuro con muchas personas y la mayoría la descarta de plano, diciendo: ¿quién hace eso hoy en día? ¿Cuándo te harás rico así? Es cierto. Puede que nunca me haga rico con esta mentalidad, pero a cambio no viviré con el miedo a perderlo todo de la noche a la mañana, ni me romperé la cabeza cada día buscando dónde invertir para obtener beneficios. Una vida tranquila, pausada, sin agobios, para mí eso es suficiente. Si tuviera que dar un consejo a los jóvenes, les diría: empiecen a ahorrar desde ahora. Si no se les da especialmente bien invertir, con solo apartar 50 o 100 euros al mes, al llegar la jubilación tendrán una suma suficiente para vivir bien en la vejez. Si te preocupa la salud, puedes invertir en un seguro de vida. Si ocurre una desgracia, al menos podrás dejar algo de dinero a tus hijos y nietos. Y si tienes la suerte de vivir muchos años, podrás estar tranquilo sabiendo que eres independiente y no una carga para ellos. Dime, ¿crees que me equivoco? Un experto comparte los secretos para depositar dinero en el banco de forma segura y dormir tranquilo. Ahora, aquí en 1000 Sabias Reflexiones, vamos a escuchar a un experto para no cometer errores graves al depositar nuestro dinero en el banco, evitando así la terrible situación de perder nuestros ahorros y llevarnos un gran disgusto. El doctor Alejandro Torres, subdirector del Instituto de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Economía, opina que muchos clientes actualmente se exponen a un riesgo excesivo al depositar demasiado dinero en un solo banco. Si ocurre un imprevisto, lo pierden todo. Por lo tanto, los clientes también deberían diversificar el riesgo y evitar concentrar todo su dinero en un solo lugar, afirma. 1. Diversificar el riesgo, evitando depositar todo el dinero en un solo banco. Los recientes casos de clientes que han perdido sus ahorros en los bancos han generado mucha inquietud y han llevado a muchos a preguntarse: ¿cómo puedo saber si mi dinero en el banco ha desaparecido? Y si por desgracia lo pierdo, ¿qué debo hacer? En un coloquio titulado «Cómo mantener seguro el dinero en el banco», organizado por un conocido portal de noticias financieras el pasado 27 de febrero, el doctor Alejandro Torres expresó su desacuerdo con la idea de que las operaciones bancarias actuales conllevan muchos riesgos y errores. En mi opinión, las regulaciones y procedimientos de los bancos hoy en día son, en general, muy buenos y estrictos. Los casos que han ocurrido se deben, en parte, a que los clientes no son lo suficientemente cuidadosos, como cuando firman documentos en blanco o conceden poderes sin supervisión. Otra parte se debe a que algunas sucursales no siguen los procedimientos correctamente. Los empleados con malas intenciones pueden aprovechar estas lagunas para apropiarse de los bienes de otros, explicó el doctor Torres. Para minimizar estos desafortunados errores, un experto en la materia, el señor Morales, insiste en que los bancos deben reforzar desesperadamente sus controles internos y ser completamente transparentes con sus procedimientos, para que nosotros, los clientes, sepamos a qué atenernos. Al mismo tiempo, es nuestro deber, como clientes, ser sabios y vigilantes con nuestros ahorros. Debemos comprender y seguir los procesos correctos al tratar con el banco. Solo así podremos reducir los riesgos. Además, si sentimos que no tenemos los conocimientos necesarios para gestionar nuestro dinero, no hay vergüenza en buscar el consejo de asesores financieros profesionales. Es una inversión en nuestra tranquilidad. Muchos de nosotros cometemos el error de concentrar todos nuestros ahorros, el trabajo de toda una vida en un solo banco. Es un riesgo enorme. Si algo sale mal, podríamos perderlo todo de golpe, nos advierte el señor Morales. Lo más inteligente es diversificar, no poner todos los huevos en la misma cesta, repartir nuestros ahorros para proteger nuestro futuro.
Y si ocurre la tragedia y nuestro dinero desaparece por culpa de un empleado deshonesto, ¿qué sucede? En principio, si se demuestra que un empleado ha engañado tanto al banco como al cliente, el banco debería devolver el dinero al cliente de inmediato y luego emprender acciones legales contra ese empleado. Porque, seamos claros, la responsabilidad de vigilar a sus empleados recae en el banco, no en nosotros. Sin embargo, también tenemos una parte de responsabilidad, la de revisar nuestras cuentas y colaborar con el banco para prevenir cualquier posible fraude. En una reciente mesa redonda, el abogado Schumann Kern, del Colegio de Abogados de Madrid, comentó un caso muy sonado en el que un cliente perdió una suma astronómica de 10 millones de euros. Entiendo que el banco quiera esperar a una sentencia judicial, están en su derecho. Pero pensemos en su reputación, en la confianza que depositan en ellos miles de personas. Si sus propias investigaciones demuestran que el error fue de su empleado, lo más honorable sería compensar al cliente para proteger su buen nombre. Lamentablemente, la realidad es que la mayoría de los bancos prefieren esperar la lenta decisión de un tribunal. El señor Pérez añadió algo que nos heló la sangre. En ese caso, se emitió una orden de busca y captura contra el subdirector del banco. Pero si tenemos que esperar a que capturen a este fugitivo y se celebre un juicio para decidir si devuelven o no el dinero, podríamos esperar una eternidad. Por eso creo firmemente que se debería separar el caso civil del penal. Si está claro que el cliente no tuvo nada que ver, se le debería compensar primero para salvaguardar la reputación del banco. La justicia penal ya llegará, pero la vida de una persona no puede quedar en pausa. 2. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si nuestro dinero ha desaparecido? El Dr. Cam Van Luck, un prestigioso economista, nos da una perspectiva fascinante. En 2017, el sistema financiero de nuestro país manejaba billones de euros en activos. De esa cantidad, la mayor parte, unos 7 billones, provenían de depósitos de ciudadanos y empresas. Imaginen esa cifra. Gracias a ese dinero, los bancos pueden conceder préstamos. Los depósitos de la gente común son el alma de cualquier banco, una fuente estable e indispensable. Es una relación en la que todos ganamos. Nosotros obtenemos una rentabilidad por nuestros ahorros y la economía sigue moviéndose, explica el Dr. Luck. Con la tecnología que tenemos hoy en día, saber si nuestro dinero está seguro es bastante sencillo. La mayoría de los bancos ofrecen alertas por SMS, nos recuerda. Cada vez que hay un movimiento en su cuenta, ya sea un ingreso, un pago o una transferencia, recibe un mensaje al instante. Les ruego que activen este servicio. Para quienes usan el ordenador, la banca por Internet es una herramienta maravillosa. Y siempre podemos pedir un extracto bancario que muchos bancos ya envían por correo electrónico para revisar con calma todos los movimientos del mes. Es nuestra responsabilidad y es más fácil de lo que parece. Para sentirnos verdaderamente seguros, el Dr. Dang Antun del Instituto de Banca y Finanzas nos da un consejo de oro. Elijan un banco en el que confíen ciegamente. Elijan un banco que tenga una reputación intachable, una larga historia de gestión segura y sin escándalos. Un lugar donde sepan que su dinero, tanto el capital como los intereses, estará disponible cuando lo necesiten, de forma rápida y segura. Y hablando de confianza y de los pilares de nuestra vida, en la última parte de nuestro programa de hoy, les invito a escuchar con el corazón una historia conmovedora titulada El cielo de papá. La cena del padre de Lucía, que sufría una discapacidad, solía prolongarse durante 2 horas. Lucía le daba de comer, hablándole con la misma dulzura con la que se consuela a un niño enfermo. Sentado en su sillón de mimbre raído, sobre un viejo cojín, él temblaba como un pajarillo recién salido del nido. El hombre masticaba con esfuerzo cada cucharada de arroz. El sudor perlaba su frente, sus sienes pálidas y su cuello. Sus labios se esforzaban por sostener la cuchara, como un pajarito que debe sujetar la comida con su tierno pico. Al principio, cada vez que le daba de comer a su padre, Lucía lloraba. El padre también lloraba en silencio, pero desde hacía 2 años ella ya no lloraba. En su lugar, le contaba con alegría pequeñas historias, como que el camelio que él había plantado en el jardín ya tenía capullos, que a sus cactus les habían salido muchos brotes nuevos,
o que una mañana había aparecido en el jardín un pájaro desconocido con un canto tan claro y fino como una tela de araña. Seguía contándole historias así hasta que su padre terminaba la última cucharada. Entonces apartaba el tazón de sopa y, como siempre, le decía: «Papá ha cumplido su misión. He decidido concederle una medalla de honor». El padre intentaba levantar la vista para mirarla y sonreía, y solo ella sabía que, en ese gesto, él estaba sonriendo. Cada día era igual. La cena terminaba justo cuando los últimos rayos de sol se desvanecían entre las hojas de los árboles junto a la ventana, y el pequeño trozo de cielo visible se teñía de un color profundo. Padre e hija se sentaban en silencio, uno al lado del otro. Ella tomaba los dedos delgados y algo fríos de su padre entre sus pequeñas manos. Ambos permanecían inmóviles, mirando hacia ese pedazo de cielo donde, en las noches despejadas, aparecían muy pronto estrellas diminutas y húmedas. La oscuridad de la noche comenzaba a inundar los rincones de la casa, extendiéndose luego bajo la cama y los muebles. Cuando la penumbra lo envolvía todo, era como si pudieran oír con más claridad el sonido del viento pasando a través de las copas de los árboles del jardín. En la vasta y misteriosa oscuridad que los cubría, aquellos familiares susurros de las hojas se volvían místicos, como si llegaran desde estrellas lejanas. En ese preciso instante, Lucía sentía cómo los dedos de su padre se iban calentando. Levantaba la vista discretamente hacia él. Un tenue resplandor, de origen desconocido, iluminaba su rostro enfermo. Notaba que los ojos de su padre parecían más oscuros, pero también más radiantes. En momentos como esos, ella no se atrevía ni a respirar fuerte. Sabía que su padre estaba dando pasos, extasiado, en un viaje mental hacia aquella bóveda celeste. Y entonces, él lloraba, y solo Lucía sabía que su padre estaba llorando. «Papá, es hora de descansar. Has estado sentado mucho tiempo», dijo ella mientras se levantaba para encender la luz. La claridad inundó la habitación. En algún lugar de la pared, la sombra de una cucaracha corrió a refugiarse en un rincón oscuro. Lucía ayudó a su padre a acostarse y comenzó a masajearle los brazos y las piernas, siguiendo las indicaciones del especialista. A eso de las 9 de la noche, corrió la mosquitera de la cama. «Que duermas bien, papá», le susurró, y le dio un beso en la frente, siempre húmeda por el sudor. Después apagó la luz y se quedó un buen rato de pie en la oscuridad, junto a la cama de su padre. Cuando se giró para salir, se sobresaltó al darse cuenta de que alguien estaba de pie junto a la puerta. «Soy yo, mamá», dijo la sombra. «Vamos a la otra habitación para hablar». Tras un breve silencio, la madre dijo apresuradamente: «Quería hablar contigo un momento». «¿Ocurre algo, mamá?», preguntó Lucía, con una voz que sonaba profundamente cansada. «He venido solo para hablar de tu trabajo. He conseguido un puesto para ti como diseñadora gráfica en una revista muy popular. El sueldo inicial es de unos 1.200 euros. Eso te ayudaría mucho. ¿Qué te parece? Sigo dando clases de dibujo e inglés a los niños del barrio. Con eso me da para vivir, y papá tampoco necesita mucho». «Pero, ¿y tu carrera? ¿Y tu futuro?», titubeó la madre. «¿Mi futuro?», Lucía soltó una risa suave. «De eso no te preocupes, mamá. Y en cuanto al trabajo, ya estoy trabajando». «No, tienes que aceptar este empleo. Me ha costado bastante dinero conseguirte ese puesto. ¿Para qué crees que lo he hecho?». Lucía frunció el ceño. «Si me voy a trabajar, ¿quién cuidará de papá?». «Eso es justo lo que quería decirte», dijo la madre, con un repentino entusiasmo en la voz. «Pagaré a alguien para que lo cuide. No te preocupes». «Nadie puede cuidar a papá como yo», replicó Lucía con un suspiro. «Nadie le entiende. Ni siquiera...». Estuvo a punto de decir «ni siquiera tú», pero se contuvo. «¿Cómo que nadie puede cuidarlo? Si pagas bien, hay muchísima gente dispuesta a hacerlo. No es tan complicado. Darle de comer un par de veces al día, vaciar el orinal y lavar un poco de ropa».
En la penumbra del porche, Lucía miró a su madre. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de decir: «Vete a casa, mamá. Hoy estoy muy cansada». Dicho esto, bajó al pequeño patio. Su madre la siguió en silencio. Lucía abrió la verja, indicándole que se marchara. Al llegar a la salida, su madre se detuvo frente a ella y le dijo: «Piénsalo bien, por favor, lo hago por tu bien». «Gracias, mamá», respondió Lucía, y volvió a reír suavemente. Cerró la verja y se apresuró a volver a entrar en la casa. Desde hace más de un mes, mi madre solía venir a verme por las noches. Se quedaba de pie justo en el umbral de la habitación de mi padre y miraba hacia adentro en silencio. Esperaba allí a que yo corriera la cortina de la cama de papá para que pudiera dormir. Cada vez me hablaba de mi trabajo y cada vez yo me quedaba en el porche, envuelta en la oscuridad, demasiado cansada para conversar de verdad con ella. Al final, la conversación siempre terminaba con la misma frase de mi parte: «Estoy muy cansada, mamá. Vuelve a casa, por favor», mientras me levantaba para abrirle la puerta. Escuchaba el motor de su moto arrancar y alejarse en la distancia. Entraba lentamente en la casa. Mi pequeño estudio, aún a oscuras, olía intensamente a pintura y trementina. En el rincón, junto a la ventana que daba al jardín, el lienzo blanco sobre el caballete emitía un brillo fantasmal. Me movía a tientas en la penumbra hasta sentarme frente a él. Mis dedos rozaron con delicadeza la superficie áspera de la tela. Llevaba más de un año esperando que los colores mágicos emergieran de algún lugar más allá del lienzo y se manifestaran. Pero después de cada intento, la decepción era aún más profunda. Había rasgado y destruido incontables lienzos en un arrebato de locura, y había llorado sobre el caballete más veces de las que podía contar. Mis lágrimas no eran por un fracaso artístico. Para ser sincera, nunca había perseguido el éxito en el arte. Simplemente pintaba porque sentía la necesidad de hacerlo. Y lloraba por la impotencia, por el amor inmenso que sentía por mi padre enfermo y no poder hacer nada. Mi padre había sido piloto militar. Durante la guerra y tras el fin del conflicto, pasó a pilotar aviones comerciales. Después de cada vuelo, regresaba a casa y le contaba a mi madre, con una pasión desbordante, las historias de los cielos que había surcado. Conocía aquellas regiones celestiales, aparentemente infinitas, tan bien como el pequeño jardín de nuestra casa o como su pueblo natal a orillas del Guadalquivir. Muchas noches, las historias de mi padre me transportaban en sueños a esos mismos cielos. Allí me encontraba con niños transparentes que volaban y cantaban junto a flores extrañas. «¿Cómo se llama esta flor?», les preguntaba. «Flor de Sofía», respondían en un coro melodioso. «¡Oh, se llama como yo!», exclamaba yo, maravillada. «¿Y esos pájaros de un dorado resplandeciente, qué son?». «Son los pájaros del alma». «¿Pájaros del alma? Nunca he oído hablar de ellos», decía yo, ladeando la cabeza con curiosidad. Luego sonreía y añadía: «Mi padre también vuela por aquí a menudo. ¿Lo conocéis?». «¿Tu padre?», preguntaban los niños, mirándose entre ellos. «Ah, sí, ya recordamos. Tu padre sonríe igual que tú. Venía aquí y a menudo se arrodillaba a llorar ante las flores de Sofía». Su rostro se alzaba ligeramente, sus ojos se cerraban con suavidad, embriagado por el canto de los pájaros del alma. Pero él, al llegar a ese punto, los niños callaban de repente, con una mirada angustiada. Tu padre se llevó el aroma de la flor de Sofía y el canto del pájaro del alma de vuelta a la tierra. Realmente no era el momento todavía, pero no te preocupes, me consolaban. «Entonces, ¿mi padre?», intenté preguntar algo más, pero de repente se escuchó una explosión. Los niños desaparecieron en un instante y yo me desperté. La luz de noche seguía proyectando un suave resplandor azul en la habitación. A través de la cortina vi a mi padre sentado, de espaldas a mí, mirando hacia la puerta. En el suelo había fragmentos de un vaso roto. «No soporto más esta vida», gritó mi madre un día entre sollozos.
Yo no te he faltado al respeto en nada. No entiendo por qué últimamente siempre te sientes tan molesta cuando vuelvo a casa. No piensas en esta familia, solo necesitas tus cielos. ¿Qué nos traes a tu hija y a mí de esos lugares? ¿Nubes? ¿Viento? Tu viento y tus nubes no se pueden vender por dinero. ¿Y crees que somos una familia feliz, que no nos falta de nada? ¿Felicidad?, resopló ella con desdén. ¿No te da vergüenza cuando vas a casa de tus compañeros? Ellos también vuelan como tú, pero después de cada viaje traen a sus esposas e hijos cosas concretas. Tú, en cambio, solo nos traes tonterías, fantasías inútiles. ¡Cállate! Has cambiado mucho, ya no eres la de antes. No he cambiado en nada, simplemente eres tú quien no se da cuenta de la realidad de esta vida, dijo mi madre, y levantándose de golpe, se fue a la otra habitación. Mi padre negó con la cabeza y encendió un cigarrillo. Después de aquello, cada vez que mi padre volvía de un vuelo, estaba más callado y suspiraba profundamente. Ya no contaba con entusiasmo las historias de sus viajes. Un día le pregunté: «Papá, ¿por qué ya no me cuentas historias de tus vuelos?». Mi padre bajó la mirada hacia mí y, como si hubiera olvidado toda su tristeza, comenzó a relatarme con su antigua pasión las maravillas de uno de sus cielos. En la habitación de al lado, mi madre tiró algo con fuerza y empezó a regañar con crueldad a nuestro pobre gato. Mi padre detuvo su historia. Fue a la habitación de mi madre y le oí decir en voz muy baja: «¿Qué estás haciendo? ¿No ves que estoy hablando con nuestra hija? Sofía ya es mayor, pronto terminará sus estudios y tendrá que trabajar. Hay que enseñarle las cosas concretas de la vida a las que se enfrentará, no estas tonterías inútiles. ¿No te das cuenta de que estás destrozando el alma de tu propia hija? Antes que nada, una persona debe tener un alma hermosa, generosa y capaz de perdonar, no ser una persona codiciosa, egoísta o rencorosa». «Sí, soy codiciosa, egoísta y rencorosa, pero, señor mío, al menos yo me preocupo por lo que nuestra hija va a comer cada día. Tú, en cambio, eres un soñador, estás completamente loco». Entonces, mi padre guardó silencio durante un largo rato. Entonces, ya no queda nada de lo que podamos hablar. Dicho esto, mi padre salió de casa. No regresó hasta muy tarde esa noche. Una mañana, pocos días después, su padre, con el rostro demacrado, le dijo: «Tu madre y yo hemos decidido separarnos. Supongo que ya te lo esperabas». Ana ahogó un sollozo al oír a su padre. De repente sintió un miedo terrible y una soledad abrumadora. Esa noche se acercó a su madre, se sentó frente a ella durante un largo rato y le suplicó: «Mamá, por favor, piénsalo de nuevo». «¡Qué ingenua eres!», le espetó su madre con una mirada furiosa. «Veo que también te has contagiado de las inútiles ensoñaciones de tu padre. No te preocupes, la vida ya se encargará de enseñarte la lección». Sus padres fueron al juzgado y se separaron en silencio. Su madre se fue a vivir con la abuela y se casó con otro hombre. Durante los 5 meses siguientes, Ana se quedó con su padre, preparándose a toda prisa para su último año en la Facultad de Bellas Artes. El padre seguía ausentándose de vez en cuando en sus vuelos. Rara vez hablaba de ellos, pero en los atardeceres solía sentarse en silencio en su sillón de terciopelo, con la mirada perdida a través de la ventana. Justo cuando Ana terminaba su último año de carrera, su padre sufrió un accidente de tráfico que lo dejó paralizado de cintura para abajo. Sabiendo que la recuperación de su padre sería casi imposible, Ana decidió aparcar su carrera. Abrió un pequeño taller en casa, dando clases de dibujo e inglés a los niños del barrio para ganar algo de dinero y tener tiempo para cuidar de él. Por las noches, a menudo tenía que despertarse varias veces para ayudarlo a cambiar de postura y a ir al baño. Y cada día, mientras el sol se ponía lentamente, él le pedía que lo ayudara a sentarse en el sillón de terciopelo para contemplar ese pequeño trozo de cielo que se veía desde la ventana. Cuando la oscuridad envolvía por completo la habitación, el padre susurraba: «El cielo, quiero volver al cielo». En esos momentos, la voz de su padre sonaba extraña y lejana.
Ana sentía un escalofrío recorrerle la espalda y una compasión infinita por él. Una noche, en su habitación impregnada del olor a pintura, una idea brillante iluminó su mente. Le llevaría el cielo a su padre en un lienzo. Tras ese pensamiento, se lanzó hacia el caballete. Pintaba con una mezcla de pánico, ensoñación y una vaga imagen de su padre en la mente. Y así, durante más de un año, pintó, se sintió frustrada y lloró. Pasaba horas de pie junto a la ventana, observando ese firmamento lleno de estrellas diminutas, húmedas y misteriosas. Sentía como si pudiera escuchar el susurro de los astros y el murmullo de las nubes plateadas. En las noches de luna llena, creía oír el llamado de las hormigas en su eterno viaje por el marco de la ventana e incluso el sonido de un ratón que caía distraídamente desde la parra al jardín. Una sensación etérea y plateada la invadió por completo. Se lanzaba a pintar hasta el borde del agotamiento solo para despertarse a la mañana siguiente y volver a llorar ante unas manchas de color frías e inmóviles. Hace unos días, en una mañana soleada, sacó un viejo baúl con las pertenencias de su padre para ventilarlo. Dentro encontró su diario. Lo tomó, se sentó en el porche y comenzó a leer. Anoche me desperté y Elena ni se enteró. Creo que ella nunca ha perdido el sueño. Sigue tan hermosa y llena de vida como el día que nos casamos, y sigue sin entenderme en absoluto. Después de estas noches en vela, a menudo oigo unas voces lejanas que me llaman. Me siento solo. Tuve una infancia solitaria y enfermiza. No puedo olvidar aquellas tardes neblinosas junto al río de mi infancia. Papá no había vuelto con la barca y mamá estaba en el mercado, lejos, vendiendo pescado. La pequeña cabaña junto al río siempre estaba oscura y olía a la humedad de la temporada de lluvias. Yo me acurrucaba en un rincón, con hambre y sintiéndome desdichado. Luego mis padres murieron pronto y me fui con un tío en su barco. Cuántas tardes lloré desconsoladamente bajo la lluvia en la cubierta. Lo que necesito es el calor humano, pero parece que la vida, cuanto más cómoda se vuelve, más nos aleja. Lo que busca la gente a mi alrededor es el dinero. Es absolutamente necesario, sí, pero por él la gente se lanza como si estuviera loca, devorándose, desconfiando y odiándose mutuamente. ¿Por qué desde que nos casamos, Elena, nunca se ha despertado una sola vez en la noche para susurrarme algo? Me atormenta con asuntos familiares como las compras, las reformas. Se enfada con los que son más ricos y desprecia a los que tienen menos. Yo he pasado hambre y humillación, pero no puedo vivir solo para tener el estómago lleno y pesado. En mis vuelos, al cruzar esos cielos infinitos, ¿por qué siento el deseo de salir de la cabina? Todo lo que percibo en la inmensidad del universo me da la certeza que necesito para caminar sobre la tierra. Los sueños me hacen feliz y me dan ganas de llorar. Anhelo sentarme en silencio al atardecer y hundir mis manos en el cabello increíblemente hermoso de Elena. Ella nunca ha sido consciente de la oscuridad. Es demasiado experta en las cosas que se pueden contar bajo una luz sencilla. Creo que ya es muy tarde. Ana apoyó su rostro contra los barrotes de la ventana. De repente, oyó la voz de su padre llamándola. Se apresuró a entrar en la habitación de su padre. «¡Hay una serpiente! ¡La serpiente se está enroscando en mi pierna!», oyó decir a su padre. Aterrada, Ana levantó la delgada manta y palpó las piernas de su padre. «No hay nada, papá. Debió ser una pesadilla», dijo ella, sentándose al borde de la cama para masajearle las piernas. «¿Ya se fue, hija?», susurró el padre. Ana no pudo hablar, solo asintió con la cabeza. Cuando su padre volvió a dormirse, se levantó, apagó la luz y regresó a su habitación. Caminó con una solemnidad y una determinación feroces hacia su caballete. Miró hacia abajo y luego por la ventana. Las estrellas parecían volar hacia ella. Parecía que esa noche había luna nueva, y los barrotes de madera de la ventana brillaban tenuamente.
Podía oler el perfume de los jazmines, oír el canto de los ruiseñores, las risas cristalinas de los niños. Vio los ojos de su padre, tensos como dos lienzos en blanco, esperando. «¿Dónde está Ana? ¡Hija!», la llamó su padre. Ana entró tambaleándose en la habitación de su padre. Encendió la luz. «¿Me llamabas, papá? Siento mucho calor. ¿Tu madre vino hoy?» «Sí, papá», respondió ella tras un breve instante de duda. «¿Qué te dijo?» «No, ella vino a verte a ti», logró decir con esfuerzo. «¿Alguna vez has visto llorar a tu madre?» «Papá, tienes calor, un calor muy extraño». «¿Lloró, hija? Si vino a verme, ¿por qué no me lo dijiste?» Ella lloró. «Duerme, papá. Mañana conseguiré una silla de ruedas y te llevaré a dar un paseo por el lago», dijo Ana, cubriendo el pecho de su padre con la delgada manta. Luego regresó a su habitación y se sentó frente al caballete. Sentía un ardor febril recorrer su cuerpo. Tomó el pincel. Acercó las 2 lámparas para pintar de noche que su padre le había comprado. No fue hasta la mañana siguiente que Ana despertó. Al terminar de pintar, cayó al suelo, completamente exhausta. Abrió los ojos, desorientada. El sol inundaba la ventana de su habitación. Miró el lienzo y quedó atónita. Pudo ver la figura traslúcida de su padre volando en la pintura. Pensó en su padre y corrió a su habitación. El hombre yacía en silencio, con el rostro sereno, como si flotara en el infinito. Había dado su último aliento justo cuando Ana había dado la última pincelada. Ana se desplomó al borde de la cama. Le pareció oír a su padre susurrar: «¿Alguna vez has oído llorar a tu madre?». Sus labios se movieron, como si respondieran: «Llorará, papá». Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta conmovedora historia. Esta reflexión sobre los últimos momentos, el amor familiar y el legado que dejamos es el corazón de nuestro canal. Si esta historia te ha emocionado o te ha hecho pensar, te invitamos a que nos apoyes. Dale un me gusta a este video, suscríbete a Mil Sabias Reflexiones para no perderte ninguna de nuestras historias y compártelo con alguien a quien creas que pueda llegarle al corazón. Nos encantaría leer tus pensamientos. ¿Qué te ha parecido el final de esta historia? Déjanos tu reflexión en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video, con nuestro más sincero agradecimiento.